Todos los lunes, a partir de las 12, estaremos con el programa La Mecha. Hablaremos de los temas que nos importan, debates, conversaciones, información y comentarios de la actualidad. Vos, ¿de qué lado de la mecha estás? Buen mediodía para todos y todas, bienvenidos a otro programa de La Mecha. En este caso es un programa grabado especial en el que vamos a repasar lo mejor de este ciclo. Por un lado, el programa que dedicamos a las hinchadas de fútbol y a las movidas antifascistas que hay en algunas de ellas. Por otra parte, la entrevista con las maestras feministas, desarrollando el caso de la maestra despedida por postear en las redes sociales. Y por último, Gabriel Mazarovich hablándonos sobre la estructura de medios de comunicación de nuestro país. Esperamos que lo disfruten y nos vemos el lunes que viene en vivo. Pero en esto del mezclar, de realmente el sí mezclar el fútbol con la política, en el marco de la lucha de los derechos humanos y la búsqueda de verdad, memoria y justicia, pero además de otros movimientos políticos u otras causas que puedan surgir, estuvimos conversando con hinchas de Nacional, un movimiento que se llama Bolso Antifascista, que nos estuvieron contando más o menos por cómo surge, por qué para ellos es importante la lucha desde su cuadro de fútbol, desde la hinchada, y nos estuvieron mencionando algunas actividades o acciones para este 20 de mayo en particular. ¿Te parece bien escucharlo, Fede? Me parece bien. Perfecto. Antifascista es un colectivo de hinchas de Nacional que surge hace alrededor de 2 años, en mayo de 2019, y que se creó con el objetivo de luchar contra las distintas formas de fascismo, contra el fascismo entendido como un concepto amplio, que va desde la represión que sufrimos los y las hinchas a pie, hasta las distintas formas de discriminación, racismo, machismo, xenofobia. Y militamos desde la tribuna y desde las calles, que es algo que siempre decimos porque damos esas luchas desde la hinchada y también desde el movimiento social. La lucha por la verdad, la memoria y la justicia es una de las más importantes para el colectivo desde su creación. Y además mayo es un mes especial para nosotros y nosotras como hincha nacional, porque coincide la fecha de aniversario del club, el 14, que es muy próxima a la histórica Marcha del Silencio de los 20 de mayo. Para este año lo que hicimos fue hacer una consigna que es Mayo Tricolor, mes de festejo y lucha, en la cual se enmarca la campaña Memoria Nacional, que surge con el objetivo de visibilizar algunos relatos de la época de la dictadura, sobre todo para eso, lo que el título dice, para refrescar un poco la memoria de vivencias de hinchas de Nacional, de todo tipo de dirigentes y los hinchas más anónimos. Lo que hicimos durante estos días de mayo fue difundir la campaña por las más diversas vías, desde las redes sociales hasta el boca a boca, de conocido, y a través de esas mismas diversas vías fue que nos llegaron distintos relatos muy diversos y muy interesantes también por esa diversidad. Pudimos dar con relatos desde dirigentes o jugadores de fútbol de Nacional que tuvieron algún tipo de conflicto o con militares específicos o con la dictadura como tal, y después historias de hinchas anónimos, digamos, que tuvieron algún hecho represivo, por ejemplo, yendo hacia algún partido, algo así como más anecdótico. Después hay historias de cárcel también, de ser hincha de Nacional en la prisión y más siendo preso político en dictadura. Y lo que estamos haciendo ahora, después de haber recibido esos relatos, es hacer una especie de proceso de investigación para ver si podemos dar con más datos y detalles. Y el objetivo de cara al 20 es difundirlo de diversas maneras, para hacer eso que sería el objetivo de la campaña, que es como refrescar un poco la memoria, que en sí es una memoria que está viva en el imaginario popular, pero que con nuestro objetivo y nuestro rol ahí, esa militancia, es como avivarla un poco y mover eso.
El fútbol como fenómeno cultural, social y popular ha estado históricamente ligado a la realidad política y social en nuestro país. Una institución además tan grande como Nacional, con el arraigo popular que tiene, es imposible que quede ajeno a estos hechos históricos que suceden y sucedieron. Nosotros y nosotras, además desde la hinchada de Nacional, que es una hinchada que mueve a cientos de miles de personas, creemos que también tenemos un rol que jugar ahí social en la búsqueda de los desaparecidos y de verdad, memoria y justicia. Y bueno, por eso es que hacemos estas movidas y esta militancia en pos de los derechos humanos también, porque entendemos que la hinchada nacional es una hinchada popular y que tiene un rol ahí que jugar histórico. Creo que a nivel de clubes en Uruguay ha reinado más que nada la tibieza respecto de los derechos humanos. A diferencia de algo, por ejemplo, que pasa en Argentina los 24 de marzo, en la fecha de aniversario del golpe de Estado, que los clubes sin excepciones se manifiestan oficialmente en favor del nunca más. Es una batalla que sin duda desde la hinchada nacional vamos a seguir dando. Si bien hemos tenido, por ejemplo, jugadores muy comprometidos como el Seba Fernández, que lamentablemente ya no está en el club, es importante que la institución como tal pueda manifestarse por la importancia social que tiene. Nosotros y nosotras creemos que el silencio o la neutralidad en este caso, más que nunca, son complicidad. El último antecedente, en realidad, que tenemos, por ejemplo, es la semana pasada cuando jugamos por Copa Libertadores en Colombia, que el club se expresó oficialmente en contra de la obligatoriedad de jugar en un contexto de masacre y manifestaciones sociales y populares. Eso es como el último antecedente positivo, pero sin duda es una batalla que vamos a seguir dando. Bueno, ahí teníamos al colectivo Bolsa Antifascista con esta movida interesante de memoria nacional. Mencionan cosas que están buenas a hablar, sobre todo por el hecho de la policía en época de dictadura, independientemente de la lucha política y de los presos políticos, sino la violencia de la institución policial, de los militares y cómo los hinchas lo pudieron vivir. Ellos hablan obviamente desde su lado de hincha nacional, pero también de todo el fútbol debe ocurrir, ¿no, Fede? Sí, sin duda. Me parece muy interesante la propuesta y la movida que están realizando. Me parece que es algo que faltaba, ¿no? Es decir, no se había dado, digamos, ningún proceso de lucha dentro del fútbol. Las hinchadas de fútbol lamentablemente están muy vinculadas, simbólicamente al menos, a cosas como la cultura de la violación, a la homofobia, el racismo, la purafobia también, y me parece que darle otro cariz a la pasión, al deporte, es algo muy importante porque además es la identidad de miles de personas, ¿no? Exactamente, está bueno hacerlo desde la hinchada y bueno, ahí Bolsa Antifascista comentaba cómo los cuadros decían la palabra tibieza, muchas veces institucionalmente se queda en esa tibieza o en ese no accionar, que podemos hacer una comparación quizás con cuadros de Latinoamérica, sobre todo en Argentina, que bueno, como mencionaban, los 24 de marzo, que hace fecha del golpe, siempre se manifiestan, han brindado su apoyo siempre a abuelas de Plaza de Mayo, y creo que ahí hay una diferencia circunstancial que está bueno que surja desde las hinchadas, pero también es válido mencionar que en la mayoría de los casos no pasa institucionalmente en los cuadros. Salvo algunos, como por ejemplo, tenemos el caso de Villa Española, que más allá de que la hinchada pueda llegar a manifestarse, institucionalmente, tanto los jugadores como profesionales, la institución Villa Española suele tener manifestaciones en las causas. Así que tenemos también... Pudimos conversar con Santiago Bigote López, el capitán de Villa Española, que nos explicó de dónde surge la idea de cultura de barrio, hace cuánto más o menos, y también habló de las diferentes acciones tomadas de cara a los 20 de mayo, tanto
como el anterior. Así que pasamos a escuchar al Bigote, ¿te parece? Vamos arriba. Bueno, el proyecto de Cultura de Barrio, que hace 4 o 5 años que arrancó y que se implantó en el fútbol, un poquito más atrás se creó una comisión de cultura que ya empezaba a laburar en el barrio, y bueno, y siempre preocupado y apoyando todas estas problemáticas, y más de cuando se habla de derechos humanos. Y bueno, en el fútbol hace 2 años que ya implementamos esta visibilidad de intentar con el fútbol hacer esa caja de resonancia, apoyando la marcha del silencio de cada 20 de mayo, que es el mes de la reflexión, y creemos más que importante que el fútbol se involucre con esas cosas, porque el fútbol para nosotros es una herramienta de transformación social, sí es un club deportivo, pero lo social está re involucrado, y bueno, en esta lucha cuando hablamos de derechos humanos, no podíamos no estar presente, y nada, y cada año siempre buscando una vuelta más de rosca. En el primer año pusimos en la camiseta "Dónde están", y este año, como ya es el segundo año que la marcha no puede ser presencial, intentamos con el diseño de la camiseta que la marcha esté en la camiseta, y bueno, y esa fue la idea. Bueno, al principio cuando nos planteamos acompañar estas luchas, siempre fueron individuales, y bueno, y hoy en día es una lucha institucional, ¿no? Que el club determina como institución apoyar esa lucha, y bueno, y por suerte tenemos a los jugadores que son los que nos llevan la bandera adelante en la cancha, que nos acompañan. Obvio que nosotros no los hacemos, o el club no lo hace de paracaídas, sino que lo que hace es generar un contexto, se generan charlas sobre esto, se cuenta realmente lo que pasó para que los jugadores tengan información y puedan ellos decidir, y la verdad que hasta ahora han acompañado al 1000% la postura que toma el club de tener memoria, de que se haga justicia, de saber la verdad, y de que sus familiares puedan encontrar a sus familiares, y que esto no ocurra nunca más, que me parece que es un poco eso, y que el fútbol es la caja de resonancia para poder visibilizar esa lucha, que muchas veces se toma política partidaria y no lo es, y bueno, nosotros con el fútbol intentamos eso. Bueno, ahí teníamos a Santiago López, al Bigote, hablando sobre cultura de barrio, y esto tan importante que menciona, que es el fútbol como herramienta de transformación social. Él nombra ese concepto, y me parece que es fundamental para poder entender al fútbol, más allá de como un deporte, sino un fenómeno que le llega a muchísima gente, y creo que tomarse esa responsabilidad para llevar adelante movidas con causas políticas, que como bien mencionaba va más allá de lo político partidario, pero no deja de ser política, tanto los detenidos desaparecidos como cualquier otra movida cultural. Así que bueno, ahí teníamos, y sobre todo el hecho es de que se menciona que no se cae en un paracaídas, no es que de la noche a la mañana, sino que se genera una conciencia con los jugadores, las charlas, con la hinchada, que me parece que está bueno rescatar, y que desde este programa afirmamos que bueno, que ojalá haya más cuadros que institucionalmente puedan pronunciarse como Villa Española, también hinchadas, por supuesto. Y hablando de hinchadas, vamos a ir a una pequeñísima pausa, y al volver vamos a estar hablando acá en estudios con Tabaré Techera, que es integrante de Hinchada con Memoria, un movimiento de hinchas de Peñarol que buscan sacar del padrón de socios a Gabazo y Cordero. Ya venimos. La mala suerte no es verdad. Caída libre, ni el peso de mi libertad, sin decidirme. Bueno,
Bueno, seguimos en La Mecha. Hoy va a ser un poquitito más largo el programa porque tenemos acá a Tabaré Techera, integrante de Hinchada con Memoria, hincha de Peñarol, que nos va a comentar en el marco de este 20 de mayo y de la búsqueda por memoria, verdad y justicia, ¿cómo surge este movimiento, Hinchada con Memoria? ¿Cómo se empiezan a juntar? Bien, primero que nada, buenas tardes para todos los compañeros acá de la mesa y los oyentes. Todo esto comenzó un gol en la impunidad en el año 2018, cuando nos llegó la data de que Miguel Zuluaga, jefe de seguridad de la selección uruguaya, bueno, tenía contacto con lo que son las torturas, ¿no?, en tiempos de dictadura, y bueno, recabando la información correspondiente y dándole discusión con la AUF, fue que en ese año se le logró hacer el gol en la impunidad y logramos sacar a Miguel Zuluaga. Aparte era un contexto muy complicado por el hecho de que era el año del Mundial, era el mismo mes o unos meses antes, o sea, estaba todo muy latente. Y bueno, ahí empezó, ese fue nuestro primer gol, y ahora bueno, pues por medio de Hinchada con Memoria nos enteramos Zuluaga no, Gabazo y Cordero tenían el honor de ser socios vitalicios de Peñarol, y bueno, y un poco como colectivo, un gol a la impunidad, acompañado con Hinchada con Memoria, salimos a la cancha nuevamente a dar esa discusión con las autoridades correspondientes, que en este caso son el Consejo Directivo de Peñarol, que son los que tienen que tomar esa decisión, política obviamente, porque obviamente todo lo que tenga que ver con la sociedad en conjunto y lo que es justo o no, siempre se maneja mediante la política, que yo creo que es algo muy importante, como decía recién el Bigote, de saber diferenciar lo que es política y lo que es política partidaria, porque en este caso hay que dar la discusión política para poder tomar esa decisión, que nada que ver tiene con la política partidaria, ¿no? Y bueno, nosotros hoy hace 18 días que le entregamos la carta oficial al Consejo Directivo para reunirnos con ellos, que nos reciban una comisión y poder entregar la información correspondiente. Hasta el día de hoy no hubo respuesta ni de manera oficial ni extraoficial, que bueno, que nos tiene un poquito inquietantes ese silencio, porque la verdad que esperamos otro tipo de respuesta, más hablando de un tema tan delicado como son los derechos humanos, y dos personajes nefastos, represores de Estado, que están condenados nacional e internacionalmente por crímenes de lesa humanidad, ¿no?, que no prescriben nunca, y que aparte la causa sigue abierta porque siguen habiendo desaparecidos. O sea que la verdad es que queremos que se resuelva ya de esto. Nosotros como colectivo tenemos el apoyo de Madres y Familiares y del Observatorio Lucio Barburu, que son los que nos proporcionan la data correspondiente, y que aparte tenemos atrás casi 50 agrupaciones y peñas de Peñarol, que en otras palabras está la hinchada de Peñarol atrás solicitando y exigiendo la expulsión de estos dos represores, y también tenemos el apoyo de varias organizaciones sociales, más de 50, y de sindicatos que bueno, que como sociedad organizada se pronuncian ante esta situación tan delicada y tan importante. Exacto, estamos hablando de Cordero y de Gabazo. Gabazo tiene más de 28 causas por delitos de lesa humanidad, Cordero condenado por el Plan Cóndor, y sin embargo siguen en el padrón de un club tan importante y grande como Peñarol, ¿verdad? Y me parece increíble, está Fe del otro lado también, esto de tener que generar tanto movimiento y tantas agrupaciones por detrás cuando estamos hablando de dictadores, torturadores, violadores, y con respecto a esto de lo institucional, más allá de juntarse con los hinchas y con los diferentes movimientos sociales que los apoyan, ¿por qué creen ustedes que es tan importante que un club de fútbol pueda pronunciarse ante estos delitos o ante estas causas? Bueno, nosotros como colectivo a lo que apuntamos es la concientización de la gente, y vemos al fútbol como una herramienta muy importante por cómo repercute en nuestra sociedad, ¿no? No creemos que sea, ni menos en Uruguay, 90 minutos y una vez a la semana ir a la cancha y ya está, ¿no? El fútbol incide desde lo más mínimo hasta lo más colectivo, que bueno, que por eso es que buscamos que el club como institución se pronuncie ante la situación que es esta en particular, pero también en lo que ya todo a favor de lo social y los derechos humanos, porque bueno, porque como tú decías, Peñarol es uno de los clubes más importantes del Uruguay, y si verdaderamente toma en conciencia cómo repercute en la sociedad, podría haber cambios muy grandes por el simple hecho de pronunciarse ante este tipo de situaciones. Exacto. Bien, Fede, ¿estás ahí vos? Sí, estoy por ahora. Está, bárbaro. Saludar al invitado en primer lugar, agradecerle que pueda estar con nosotros hoy. No, mi pregunta iba más por el lado más general.
de cómo ve el vínculo de las hinchadas de fútbol, de la gente que sigue un equipo que son hinchas, con las causas sociales, ¿no? Muchas veces, como decíamos hace un rato, se vincula a las hinchadas, a los cánticos, al aliento que realizan los hinchas a los equipos con cosas como el racismo, como la homofobia, el machismo, la cultura de la violación, o sea, cosas que están muy impregnadas, ¿no? Obviamente que todos la tenemos en esta cultura futbolística, del padre, del hijo, todo lo que ya sabemos. Y cómo, un poco desarmar eso y tratar de sin perder la pasión, poder ir hacia mensajes que contribuyan a la igualdad, a la libertad y no tanto al ataque y a la violencia. Sí, claro, son cambios que hay que ir generando y creemos nosotros que este es un puntapié muy importante, no solamente para lo que tú decís, que es una realidad, pero también poder seguir repercutiendo en todos los deportes, ¿no? El gol de la impunidad lo que busca es eso, abrirse a todo lo que sea social y de derechos humanos en el deporte, para que, porque entendemos y nos parece lógico que hay más represores en los padrones sociales del resto de los clubes, y a eso apuntamos, ¿no? A seguir sumando nuestro granito de arena para seguir haciéndole goles a la impunidad y seguir buscando un poquito esa justicia que tanto queremos entre todos. Bien, ¿y cómo ven ustedes la repercusión de este movimiento? Más allá de, ya me comentaste, más de 50 agrupaciones de Peñarol, que como vos decías es la hinchada de Peñarol que está apoyando esta causa. Independientemente de eso, ¿han tenido discursos de odio, como hablamos hoy al principio en el programa, algún ataque o gente que no está de acuerdo y se manifiesta capaz diciendo que no se mezcle o que son temas políticos, no sé, más por ese lado? ¿Han tenido estas situaciones o no tanto? Sí, lógico, todos sabemos que opiniones hay, lamentablemente hoy en día las redes sociales le dan voz a cualquier tipo de opinión, más allá de que sea lógica o prudente decirlo, pero la verdad es que mucha gente nos ha dicho eso, ¿no? La típica frase, no mezclen la política, lo dicen como si la política fuera un tabú, o porque en realidad es lo más democrático que hoy en día tenemos para poder expresarnos y consensuar ante las situaciones, ¿no? Entonces yo creo que las personas y la ciudadanía, la sociedad en conjunto, tiene que politizarse, saber por qué pasan las cosas, por qué no pasan, cuándo hay voluntad, cuándo no hay voluntad, y es un poco también lo que apuntamos, ¿no? Que concientizar, que no solamente sepan nuestra historia actual, porque somos hijos de esa generación nosotros, sino que también sepan por qué pasan las cosas y cómo se generan los cambios que tanto queremos, que tanto buscamos, pero muchas veces no sabemos por qué pasan o cómo podríamos generarlos, y que es un poco a lo que apuntamos nosotros. Y tú decías, también hemos tenido el apoyo, no solamente de la hinchada de Peñarol, que es en gran número, sino que tenemos casi 1.900, casi 2.000 firmas en nuestra página web y correo, que son hinchas de Peñarol, pero también es la sociedad en conjunto, muchos hinchas de otros cuadros, que apoyan a los derechos humanos, que apoyan la campaña y que con su granito de arena y su firma dan para adelante y se hinchan el carro en conjunto a nosotros. Bien, perfecto. ¿Nos puedes comentar cómo podemos hacer o cómo puede hacer un hincha, un socio para sumarse a claro. firmar? Tenemos nuestra página web, que es golcontralimpunidad.uy, que ahí está, es bien sencilla, está el nombre, el apellido, cédula, y si es socio o no socio. También ahí en la página pueden ver la carta que le presentamos al Consejo Directivo de Peñarol. También tiene nuestro correo, que es golcontralimpunidad@gmail.com, y nuestras redes sociales, que es golcontralimpunidad, y en Facebook y en Instagram. Y también quiero acotar un poco Sí, claro, del por qué siempre surge esa duda de por qué justo ahora o por qué ahora si están hace años. Y fueron varias cosas, ¿no? Nuestra experiencia con el primer gol que le hicimos, que logramos sacar al represor de Zuluaga, al represor Zuluaga, que vos no podés ir por ir, ¿no? Vos tenés que juntar la información correspondiente, organizar a la gente, salir a la cancha, saber cómo manejar los tiempos. Y hoy en día nos manejamos en pilares fundamentales. Uno de ellos es que estamos en el mes de la memoria, estamos acercándonos al 20 de mayo. El otro pilar fundamental, y que es muy importante, que involucra al Club Peñarol, es que debutó el Ezequiel Mechoso, nieto de Mechoso, que fue torturado y desaparecido por el mismísimo Gabazo.
que bueno, entonces entendemos que involucra a Peñarol, ya no es un tema ajeno a Peñarol, ya involucra porque hay un jugador en su primera división que no es testigo y sufrió directamente lo que fue el terrorismo de Estado por parte de estos dos represores, ¿no? Entonces entendemos que involucra en gran parte a Peñarol, pero también involucra en gran parte a la sociedad uruguaya de que se concientice para que nunca más haya terrorismo de Estado y sepamos cuál es nuestra historia actual, ¿no? Porque muchas veces hablamos, pero muchas personas no saben por qué pasó y que se siguen sufriendo temas por parte de estos terroristas, ¿no? Que lamentablemente tienen el honor, de ser socios vitalicios. Tal cual, eso está bueno esto que mencionás, porque hablando lo que decías hoy temprano, que hace 18 días que se entregó una carta al Consejo para que se pueda tratar esto, y tienen a un jugador que es familiar directo de un detenido desaparecido, y así todo sigue sin haber respuesta directa, cuando muchas veces en el fútbol sabemos que ocurre el hecho del derecho de admisión, que se dejan afuera hinchas por determinados sucesos, y sin embargo, cuando estamos hablando de dos represores asesinos que involucran directamente a un jugador de Peñarol, en este caso, por supuesto, sin embargo, la respuesta sigue sin estar y parece que llevará toda una burocracia sacar a dos represores de un padrón de socios, ¿verdad? Sí, claro, aparte mismo lo sufro en carne propia. Tengo varios amigos y compañeros que por el simple hecho de vender una bengala o vender un pegotín están 3 años en una lista negra, y represores condenados nacional e internacionalmente, ¿no? Con delitos de lesa humanidad. Hay una duda de qué se hace, o un tiempo burocrático, como se puede llamar, pero bueno, entendemos que no tiene que ser así. Esperemos la respuesta por parte del club, y que tampoco, que lo que buscábamos nosotros no era simple trámite burocrático de firmo Peñarol por sacarlo, ¿no? Porque lo sacamos bárbaro, ¿y qué pasa después? ¿Me explico? O sea, tiene que ser un puntapié muy fuerte inicial para generar la conciencia necesaria y lograr principalmente sacar a ellos dos y a todos los represores que haya en cualquier padrón social o relacionados con el deporte en el Uruguay, ¿no? Bien, esto que decía el Bigote de no caer en paracaídas, como él decía, sino generar un contexto y una conciencia que quede un antecedente para que todo el resto de los clubes puedan generar estas movidas, y también, como hablábamos al principio, que pueda ser institucionalmente, más allá de hinchas juntándose y organizándose, que también es súper válido, pero está bueno que las instituciones empiecen a abrir los oídos para que se generen estas cosas y estas herramientas. Bueno, Tabaré, te agradecemos por tu tiempo, por haber venido, por contarnos. Fede, gracias por estar del otro lado. No sé si tenés alguna pregunta más. No, más que una pregunta, felicitarlos por la movida, y bueno, darle para adelante que este tipo de movidas son las que hacen al fútbol mejor, más allá de los resultados deportivos, que igual esperemos que este año nos acompañen, ¿verdad? Sí, claro, obviamente. Pero bueno, vamos primero que nada a ver de qué lado se paran los dirigentes, ¿no? Si del lado de los familiares y el pueblo, origen obrero y popular, ¿no? Como el gran lema que tienen ahora, que entendemos que no tiene contenido, o si están del lado de los represores, ¿no? Hay que ver de qué lado se paran los directivos. Sí, muy importante eso del origen obrero y popular, porque bueno, si se van a posicionar desde ese lado, esperemos que entonces... Hay que darle contenido, ¿no? Exacto, contenido y una respuesta. Y el verdadero más que fútbol, que solemos decir, yo también soy muy futbolera, el más que fútbol se ve acá, en estas movidas, más allá de quién sale campeón o no. Está al aire, a ver si lo logramos desde el punto de vista técnico, Bárbara Burgud, que es del colectivo de maestras feministas, que nos está escuchando y con quien vamos a estar charlando un ratito sobre este tema. ¿Estás ahí, Bárbara? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por el tiempo. Yo tenía alguna duda sobre el tema técnico, pero ya está funcionando bien. Por suerte estás ahí. Hola, Bárbara. Yarina te saluda. Muy bien. Bueno, Bárbara, queríamos saber, en primer lugar, la posición de ustedes sobre este tema, el tema del despido de 2 compañeras, que obviamente tiene muchas aristas para analizar, pero que de alguna manera es algo bastante
bastante grave y que, bueno, algo por lo que ustedes como colectivo se han posicionado. Sí, quizás contarle a los oyentes y a las oyentes cómo fueron los despidos, si bien los mencionamos acá, quizás algún dato que se pueda aportar del motivo por el cual se despide a estas dos maestras. Bien, bueno, obviamente este tema nos estuvo intercambiando dentro del colectivo, ¿no? Tratando de poner en palabras que, como ustedes decían, es un tema que tiene varias cuestiones y que ir a la singularidad también genera que se discutan o se vean determinadas aristas o determinadas cuestiones de este tema que capaz que hacen un reduccionismo, ¿no? Ir al hecho concreto, en realidad nosotras obviamente que nos pusimos en contacto con una de las compañeras, pero sobre todo para ponernos a disposición como colectivo y entender que era también algo grave que había sucedido, en el que había que acompañar también a las maestras. Y bueno, en primer lugar nos parece fundamental, ¿no?, poner a circular estos temas, sobre todo porque hubo una pérdida laboral para una compañera y porque justamente se pueden hacer diversas lecturas, pero resulta absurdo estar discutiendo, ¿no?, si se puede o no poner en una red social un video sobre algo que nos divierte, y más peligroso, cuestionar un pronunciamiento político. Dentro del colectivo también nos preguntamos incluso qué pasaría si vemos una publicación, si se hablara una publicación de un docente que refiere a un discurso de odio, que es común también, ¿no?, que circulen por las redes. Exacto. Y teniendo claro que no son escenarios comparables y por eso resulta absurdo, pero el señalamiento y la secuencia de una pérdida laboral es para la maestra mujer que sube un video que es juzgado desde un lugar conservador, ¿no? Fénix 1330 AM, una radio que siempre acompaña. De lunes a viernes a las 16 horas, Francamente, con Rubén Sánchez, un programa para gente que piensa. Fénix 1330 AM. Hablemos de logística. Mira tu computadora, el televisor o cualquier producto. Pensá en lo que pasó desde la fábrica hasta tu casa. ¿Quién lo acondicionó? ¿En qué medio se transportó? ¿Por qué puertos transitó? ¿Dónde fue almacenado? ¿Y cómo llegó a tu casa? Todo eso es parte de lo que hacemos. Somos Catunasi, expertos en logística trabajando en el mundo para que las cosas lleguen al lugar adecuado en el momento y en la forma apropiada. Visítanos en ktnuruguay.com.uy. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Gracias al trabajo de nuestros vacunadores, en Uruguay cada día se vacunan en promedio el 1% de la población. Por eso hoy, Uruguay está entre los países con más vacunados del mundo. 8 de cada 10 uruguayos mayores de 12 años ya están en proceso de vacunación y 6 de cada 10 ya tienen las 2 dosis. Gracias a este logro, comenzaron a disminuir los casos activos y los enfermos graves. Pero tenemos que sostener la vacunación y los cuidados personales para no retroceder. Necesitamos que todos los uruguayos no vacunados se agenden ahora para conseguir una protección segura. Si no lo hacen, el virus seguirá circulando y la pandemia seguirá perjudicando a muchos uruguayos. Agendate ahora mismo por WhatsApp, en la app, por teléfono o en la web y ponele el brazo a la pandemia. Uruguay se vacuna. Ministerio de Salud Pública. Presidencia de la República.
Fénix 1330 AM, una radio que siempre acompaña. Dentro del colectivo también nos preguntamos incluso qué pasaría si vemos una publicación, si se hablara una publicación de un docente que refiere a un discurso de odio que es común también, ¿no? Que circulan por las redes. Exacto. Y teniendo claro que no son escenarios comparables y por eso resulta absurdo, pero el señalamiento y la secuencia de una pérdida laboral es para la maestra mujer que sube un video que es juzgado desde un lugar conservador, ¿no? Desde un rol sí. No, digo, a raíz de, o sea, de lo que se publicó en los medios, se mostraba como de un rol de mujer protectora, de madre, ¿no? Que tenía, que además iba más allá del trabajo en sí, ¿no? Claro, que corrompe con lo que se supone o con la imagen que se quiere mostrar de una maestra y de una mujer, ¿no? Exactamente. Hay una cuestión de género y también un trasfondo de la construcción histórica del ser maestra y con lo que prima en el imaginario colectivo, ¿no? Que bueno, la maestra tiene vocación o se escucha que somos la segunda madre o que nos dedicamos a esto por amor o, ¿no? Esas cuestiones que... Sí. Entonces, sí. No, seguí. Entonces, la lectura también que hacemos es que al juzgar esto desde hacia una maestra mujer tiene que ver con una forma correcta, ¿no? de habitar nuestros cuerpos de alguna forma siendo maestras y siendo mujeres, de un disciplinamiento del cuerpo y también que la maestra está asociada sobre todo a la neutralidad, además de a ciertas conductas.
Como que no puede expresarse sobre los temas públicos, digamos. O hacer algo divertido en la red. Sí, o confundir la vocación, como mencionaba Bárbara, con esta frase de estilo de vida que le mencionan desde el Codicen, que es bastante grave y alarmante. Sí, en relación a eso nos parece que se genera una disociación también de lo que podríamos estar discutiendo respecto a lo que significa, ¿no? La tarea pedagógica, que en realidad podríamos dar una discusión político-pedagógica justamente con una tarea que es intelectual, que tiene un compromiso con la comunidad también, que tenemos un horizonte, ¿no? de educar dentro de ciertas condiciones, también con un horizonte, ¿no? de transformación, de participación de los niños y las niñas, pero se confunde esto que también aparece esto de la vocación, de cómo se ha construido históricamente el rol de la maestra sobre todo, pero en realidad tiene que ver con un compromiso político, ¿no? Que nosotros entendemos que se traslada a todos los ámbitos de nuestras vidas, al trabajo, a nuestras casas, a nuestros grupos. Y bueno, y no es un estilo de vida como se señala, es una profesión precarizada y feminizada, ¿no? Que aparece todo esto de la romantización, del estilo de vida, de la vocación, pero bueno, en realidad tiene que ver con un compromiso político que sí define nuestras vidas de alguna forma, pero que de ninguna manera tiene que ver con eso de romántico, de dedico mi ¿no? Sí, claro, por supuesto, es el que por supuesto que dándote la razón y en esto de lo político, en el educar mismo, se desprende de ahí un poco. Pero además creo que hay una cosa que también quería que pudiéramos charlar, y es que parece ser que se le suspenden los derechos ciudadanos a una persona por ser maestra, que por el compromiso, el amor o el compromiso con la comunidad que pueda tener, tiene que ver con dejar de ser una ciudadana. O sea, es algo, a mí me parece muy grave. Pero, ¿cómo ven ustedes en eso, digamos, el vínculo entre lo público y lo privado, ¿no? Porque es un colegio privado, pero ¿crees que puede ser algo que se pueda extender a lo público? Sí, evidentemente dentro del mundo privado, ¿no? Circulan determinadas formas pero es a lo que tenemos que estar atentas de alguna forma porque no se pueden permitir eso, ¿no? Que atenta contra todo tipo de libertad y algo tan llano, ¿no? Como señalar un video de TikTok que responde a un modo señalarlo responde a un modo de vivir que capaz que responde a una clase o no, señalar como, me parece que es absurdo. De primera no podemos dejar de cuestionar que se está intentando actuar sobre la vida privada, ¿no? Le podemos llamar, de una persona. Pero además lo básico del señalamiento cuando han habido otras situaciones, ¿no? que son graves y que no se comparan, pero aparece la doble moral, que eso es algo que también nos estuvo como discutiendo ahí, ¿no? De hecho, en la situación de trata y de explotación sexual a menores hubo implicados varones docentes. Y bueno, y la indignación no es tal, ¿no? Hay cierta complicidad con ciertos silencios, pero una maestra que usa TikTok y hace un video que le divierte, bueno, se expone para que sea juzgada, pero lo otro que tampoco es comparable, por eso vuelvo a que resulta absurdo, ¿no? Que tenemos que estar comparando situaciones porque el dedo señalador es para la maestra mujer que está
viviendo su vida como lo... Y en esto que mencionás, que traes a alusión el hecho de los hombres implicados en abusos o en violaciones, en un caso puntual, también se ha mencionado en Operación Océano. ¿Ustedes creen o podés explicarnos por qué hay un tinte de género en esta cuestión? ¿Por qué a la maestra se la señala más, quizás? ¿O cómo la prensa también lo trae y lo trata? Sí, bueno, yo creo que ahí la mirada feminista es fundamental, ¿no? Para identificar qué opresiones circulan también dentro de nuestra profesión, ¿no? Nosotras también siempre sostenemos que las decisiones en educación muchas veces quedan para los varones cuando es un espacio, como ya sabemos, feminizado, ¿no? La mayoría somos mujeres de las que trabajamos en la educación. Entonces, tiene que ver con que también estamos sumergidos en un sistema patriarcal y también con esto que hablábamos de cómo se ha construido nuestro rol y cómo significó también que la mujer con esto de asociarla al cuidado, a la maternidad, la mujer maestra carga entonces con el peso del patriarcado sobre la mujer y también sobre el rol de maestra, ¿no? Creo que además es un caso muy particular porque vincula como muchas cosas, ¿no? En esto que decís, la moral dominante, los derechos laborales también, de alguna manera, y la cuestión de género. Como que son tres cosas que en el mismo caso están vinculadas. ¿Hay una moral también conservadora en esto, más allá de la discriminación o de la carga de género que se plantea? Porque no es cualquier publicación, ¿no? O sea, son cosas que en realidad no están vinculadas a lo que se esperaría desde esa moral conservadora de una maestra. ¿Hay una moral conservadora en esto? Y sin dudas es justamente señalar una forma de expresarse o de vivir que capaz que no responde a cierta imagen que se querría mostrar, ¿no? Desde el ámbito privado quizás o desde una empresa, desde una institución. Sin dudas que por ahí se juzga desde lo conservador y que en definitiva termina siendo, nosotras ya lo expresamos también, termina siendo clasista, porque responde también al señalamiento por parte de una clase, totalmente. Y creer también que se va a corromper, ¿no? Como la infancia, porque ven a una maestra poniendo un video en TikTok y no cuestionarse otras cosas que cómo impactan, ¿no? Las subjetividades de los niños y las niñas, contenidos sexistas, racistas que circulan y que son totalmente accesibles. ¿Cómo impacta esto, ¿no? En la vida de los gurises y las gurisas? De qué los querrán proteger cuando se empiezan a discutir, bueno, y se puede ver un video en TikTok de una maestra haciendo un chiste o poniendo algo que le divierte. Sí, exacto, es el disciplinamiento de los cuerpos que de determinadas clases viene, y como bien decías vos, es un tinte clasista. Pero te íbamos a preguntar como una última pregunta, que medio que ya lo estuvimos mencionando, pero ¿cómo ves el trato mediático de esta noticia, si se difundió, si no se difundió, y las diferencias quizás con algunos otros casos en donde estaban implicados hombres, como bien traías vos, y quizás no salió tanto o sí? Y bueno, en primer lugar esta exposición, ¿no? De decir, bueno,
vamos a juzgar si la maestra es culpable o no por hacer sus cuentas públicas, por poner un video, y cómo se protegen los rostros, por ejemplo, de varones abusadores, ¿no? que están en el mismo rol docente. Por otro lado, también esa cuestión de polemizar y eso mediático, que en realidad nos enteramos de esta situación por una nota del País, que lo cuenta también medio como con un tinte, incluso con diálogos y cosas que de cierta forma venden esta situación, y obviamente que el trato tiene que ver con polemizar algo y reducir a cómo vivimos nuestras sexualidades, cómo una maestra tiene que ser imagen o tiene que ser un determinado tipo de conducta, y no poner quizás sobre la mesa otras cuestiones que subyacen a todo esto. Y también por suerte hemos tenido oportunidad de escuchar voces que ponían también a discutir otras cuestiones de esto, pero bueno, también se muestra lo que va para el lado de lo que exponen estas empresas, ¿no? Y otra de las cosas que me parece importante señalar es que quizás también se tiende a esto de ponernos en oposición, ¿no? O hacer qué vínculo tenso hay entre familias y maestras, cuando en realidad no es así, y muchas veces educar a los gurises y a las gurisas tienen que ver con sostener un montón de relatos de familias que muchas veces son mujeres, abuelas, tías, que crían, y que tienen que ver con un vínculo que creamos que no tiene nada que ver con la confrontación. Me parece que eso también aparece en esto de, las familias se quejaron de esta situación, que puede suceder, pero me parece que ahí también aparece ese tinte como de confrontar maestras, familias. Sí, como usarlo como un escudo quizás para las propias decisiones que se toman desde la dirección. Bueno, Bárbara, te agradecemos por este tiempo. Muchas gracias. Saludar también al colectivo. Así que bueno, muchísimas gracias por brindar estas respuestas. Y bueno, estamos en contacto para la próxima. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, continuamos. Muy buena entrevista. La verdad que sí. Muchísimas gracias a Maestras Feministas. Quedaron varias cosas. Yo me quedé pensando varias cosas, capaz que para... Sí, es algo que se puede seguir está bueno esto que salió de los derechos de las maestras y los derechos ciudadanos, cómo a veces tienden a estar suspendidos o se cree que por tener determinada vocación, determinada profesión, en el común popular hay una imagen creada hacia la maestra de los docentes, y en este sentido tenemos el audio de Viviana Diz, una abogada, la doctora Viviana, que le mandamos un saludo y nos está escuchando, abogada y feminista, por supuesto, así se presenta, que nos explica en esto que tiene varias aristas, desde la arista del derecho y del derecho laboral, cómo podemos visualizar este caso en particular, que sirve para ejemplificar otros tantos que pueden llegar a surgir o que de hecho ya ocurren. Así que escuchamos a Viviana. Bueno, hola, antes que nada, y muchas gracias por la oportunidad de venir acá a dar mi opinión en este tema que, tanto dio para hablar. Yo siempre digo que considero que el derecho es una herramienta y como tal funciona o no en gran parte dependiendo del uso que le demos y del valor con el que lo cargamos al momento de usarlo. En el caso puntual de lo que es el derecho laboral, este se configura bajo la premisa de ser protector del trabajador
frente a las desigualdades que nacen de la relación laboral en sí, que es una relación en la que el empleador tiene cierto poder sobre el trabajador que es innegable. Entonces, como tal, el derecho entra en juego para equilibrar la relación, que ya desde el vamos se entiende como una de subordinación de una parte frente a otra. En este sentido, la contracara es el poder de dirección, la parte activa que existe en la relación, y no puede ser ilimitado. De hecho, no lo es. El trabajador está protegido, y uno de los derechos fundamentales que tiene es justamente el de la libertad la libertad en el ejercicio de la vida privada. El mismo comunicado emitido por SINTEP establece, a mi entender correctamente, que las declaraciones que se dieron para justificar el despido en ningún momento aluden a lo legal, desde donde no habría impedimento en realidad. Después de todo, las maestras no estaban haciendo más que el uso de dicha libertad en su vida privada. Entonces, es indiscutible que hoy en día, y con el avance de la tecnología, mucho de lo que hacemos en nuestra vida privada parece tomar cierta notoriedad o publicidad, pero podemos decir que somos realmente culpables de ello. Es decir, se puede ser responsable a alguien de su vida privada si su trabajo, en este caso en el aula, se condice con lo que está establecido que debe ser. Entonces ahí entra, ¿dónde dibujamos el límite de lo que es justo, o dónde dibujamos el límite para que pueda ser realmente justo? Porque lo que molesta es el estilo de vida que tienen, no tanto el ejercicio de la libertad de expresión, sino que no haya sido acorde a cierto concepto que se tiene sobre lo que una maestra debería ser. Decir, como se dijo, que la labor docente es una labor de 24 horas parece ir en contra de principios básicos del trabajador o de las trabajadoras en este caso. ¿Alguien puede negar que todos tenemos derecho a disponer libremente de lo que es nuestro horario extralaboral? Más allá del respeto de los derechos como personas que tenemos todos, donde entra justamente el derecho a la libertad de expresión, la idea de que una persona debe ser juzgada por su profesión aún por fuera de su jornada laboral me parece que es enteramente contradictorio con el artículo 54 de la Constitución, que establece para el trabajador, entre otros, la independencia de su conciencia moral y cívica, así como también la limitación de la jornada y el descanso. Entonces, en ese descanso, mientras no se vaya en contra de la ley, todos deberíamos ser libres de actuar como queramos y nos sintamos más cómodos y cómodas. Entiendo el área gris que hay en este tema, que es justamente el de los menores accediendo a información que tal vez no están listos para comprender del todo. Pero realmente puede recaer esa responsabilidad en quienes se están expresando en sus propias redes, manteniendo por fuera sus opiniones y accionares del lugar en el que trabajan y lo saben con menores. Es decir, no parece ser que no tengan claro cuál es su rol dentro del aula. No hay ninguna queja respecto a eso. La queja va directamente asociada a su vida por fuera, es decir, a su vida por fuera de lo laboral. Entonces, en este caso también hay dos cosas puntuales que me llaman la atención. La primera, entonces, es cómo con el derecho muchos agentes de opinión, ¿no?, de opinión pública, están disfrazando una visión que no hace más que juzgar la vida privada de las maestras en base a sus propias concepciones de lo que un actuar o vivir, entre comillas, digno debería ser, ajustándolo a sus ideas de ética y moral para la vida, independientemente de cómo esto afecta o no en realidad en su labor. Lo otro que me llama la atención es la rapidez con la que se tomaron medidas justificándose en la protección de los menores cuando dos mujeres tuvieron un accionar en su vida privada que por algunos fue considerado como inapropiado, y sin embargo hemos sido testigos de cómo en otras ocasiones puntuales en las que los acusados fueron hombres, a ellos se les dio por lo menos el privilegio de la duda, que es uno que nosotras parecemos no tener porque siempre hay alguien que está listo con el dedo para acusarnos. Con esto no quiero decir que sea un debate sencillo ni tan simple como para establecer lo que está bien y lo que está mal. Ya dije, hay zonas grises, pero sí creo que se redujo la discusión a términos que excedían lo verdaderamente permitido o prohibido por ley, usándose el derecho una vez más como una herramienta para castigar mujeres por animarse a ser más de lo que la sociedad les dice que pueden ser.
De hecho, pareciese que en la mayoría de los casos la discusión ni siquiera recorrió los términos de lo legal. Repito, desde mi entendimiento, hay un claro perjuicio a los derechos de ellas como trabajadoras, sino que más bien lo que se hizo fue seguir por el lado del estilo de vida y la molestia que esto generaba. Cabe preguntarse entonces cuánto el tema de estas denuncias se basó realmente en cuidar a los menores y cuánto en un malestar para con mujeres expresándose en libertad, una libertad que no se les puede negar ni como mujeres, ni como trabajadoras, ni como personas, al fin y al cabo. Bueno, bien, ahí teníamos el testimonio de Viviana planteándolo desde una perspectiva de derecho. Había varias concordancias con lo que nos traía Bárbara de Maestras Feministas, ¿no? Esto de la vida privada de la maestra, cómo está concebida y cómo en realidad se puede llegar a partir desde una ética, desde ese poder dominante que nos habla Viviana en ejercicio, que en este caso sería la dirección, cómo se antepone su propia ética más allá de lo que las maestras puedan realizar dentro del aula, sino que por el deber ser se la juzga. Y no se les da ese privilegio de la duda, como planteaba bien la abogada, en este sentido de que el hombre siempre tiene ese privilegio de la duda de alguna acción que comete, de hecho graves, y sin embargo siempre está el comentario de que quizás no es tan así. Sin embargo, a las mujeres se nos reprime más y de hecho se nos castiga más, que en este caso es la pérdida de un puesto laboral, de 2 puestos laborales. Sí, creo que queda muy claro y me parece que hay una frase que dice creo que lo resume, por lo menos en ese sentido, que es: fuera de su trabajo uno no puede ser condenado por hacer algo que la ley no impide, ¿no? Creo que hay muchas discusiones ahí, también hay una discusión que subyace, que tiene que ver con el uso de los menores de edad de las redes sociales, pero bueno, sí, sobre todo de su derecho constitucional a ejercer la libertad como trabajador y a que no sea condenado por su vida privada en el ámbito laboral. Exactamente. Bueno, y por último, Viviana mencionaba el artículo 54 de la Constitución, y vamos a leerlo para que la audiencia lo tenga presente, para que se escuche, y porque está bueno saber de qué hablamos. Así que nos despedimos hasta el lunes que viene, leyendo el artículo 54, que dice que la ley ha de reconocer a quien se hallare en una relación de trabajo o servicio como obrero o empleado, la independencia de su conciencia moral y cívica, la justa remuneración, la limitación de la jornada, el descanso semanal y la higiene física y moral. El trabajo de las mujeres y de los menores de 18 años será especialmente reglamentado y limitado. Muy bien, así que nos despedimos hasta el lunes que viene con más independencia moral y cívica en La Mecha. Exactamente.